Damas y caballeros, bienvenidos a Máquinas Hidráulicas. Este será un video diferente, donde nos toca aprender sobre las ecuaciones de Euler para las turbomáquinas. Pero antes de eso, debemos presentar a nuestro protagonista. Con ustedes, el rodete, la parte motriz fundamental de un sistema de bombeo. Para saber cómo se genera el bombeo, debemos fijarnos en lo que ocurre en los álabes. Empecemos. Para empezar, partamos viendo qué sucede a la entrada del rodete. Sabemos que el rodete gira a un cierto ritmo. Eso hará que todo lo que esté en el interior gire en su misma dirección, lo que incluye al agua, representada por este puntito rojo de aquí. Luego, la velocidad que lleva ese puntito rojo, siguiendo el giro del rodete, la llamaremos velocidad U. También sabemos que mientras el rodete gira, el agua escurre a través del álabe y lo hace de una manera muy particular, tangencialmente. Damas y caballeros, con ustedes la velocidad tangencial W. Recuerden, tangencial al rodete. Esta velocidad se manifiesta de manera muy particular, formando un ángulo beta con la línea que lleva la velocidad U. Luego nos ocuparemos de eso. Esta suma de velocidades vectoriales, que dependen tanto de cómo se mueve el agua por el álabe como cómo se mueve el rodete, es la velocidad absoluta del agua, la velocidad c. Con estos valores podemos armar gráficamente nuestro primer triángulo de velocidades. Aquí podemos ver que el ángulo beta aparece entre la suma vectorial u más w. Este ángulo se conoce como ángulo de entrada. Ahora, ¿qué valor toma cada término? Pues bueno, sabemos que la velocidad u tiene relación con el giro del rodete y el radio de entrada, esto es, la velocidad tangencial en un movimiento circular, por lo que su valor se calcula como omega r, o en nuestros casos, 1/2 de omega por el diámetro. Luego, la velocidad absoluta debe ser la velocidad con la que entró el agua en primer lugar, donde podemos ver una relación entre el caudal y los componentes geométricos del rodete. Asunto resuelto. Pero, ¿y la velocidad W? ¿Cómo estoy seguro de cómo se calcula? Pues estamos haciendo suma de vectores, así que ¿por qué no ocupamos trigonometría? Después de todo, esto es un triángulo, ¿no? Así que podemos ocupar las sencillas ecuaciones que podemos ver aquí. Las ecuaciones de la definición de los valores trigonométricos. Seno, coseno, tangente. Ahora dejemos correr el tiempo y veamos qué pasa. Si se pueden dar cuenta, la partícula de agua se va moviendo a través del álabe y va cambiando las propiedades del triángulo de velocidades. Así que vamos a detenernos en un punto en concreto, en el punto final cuando estamos a punto de salir del álabe y del rodete. Tenemos el triángulo de velocidades de siempre, solo que con una ligera modificación. ¿Esto por qué ocurre? Principalmente porque la salida del rodete ahora no es perpendicular como cuando solíamos entrar, sino que esta vez salimos con un ángulo alfa, un ángulo, ¿cierto? Una pequeña desviación producto del movimiento combinado tanto del agua a través del álabe como el del rodete por su giro. Esta descoordinación nos genera unas pequeñas complicaciones al momento del cálculo. No muchas, pero tenemos que redefinir ciertos términos. Primero, tenemos que redefinir el valor absoluto C. Ahora, este valor no es el valor que nosotros calculamos con la fórmula que vimos anteriormente. La fórmula sirve para calcular una de las componentes. ¿Cuál sería? La componente que va acompañada perpendicularmente a la velocidad angular del rodete. Esto es la velocidad cm. Luego la velocidad c sub u, que es la velocidad que acompaña, ¿cierto?, la componente de la velocidad absoluta que ayuda al movimiento, por decirlo así, del rodete, del giro. Esta se calculará de manera trigonométrica también. El problema es que nosotros no sabemos el ángulo alfa. Por lo tanto, es una variable que nosotros debemos calcular. ¿Cómo la vamos a calcular? Bueno, sabemos cómo calcular
tanto C sub m como U. Y podemos hacer ciertos arreglos trigonométricos ahora, conociendo el ángulo beta de salida, el cual es por la geometría del ala B. Podemos calcular directamente ahora W, recuerden, con las ecuaciones anteriores. Y ahora, teniendo W y teniendo U con el ángulo beta, ¿qué les parece si recurrimos al teorema del coseno? El teorema del coseno, muy generalmente podríamos llamarlo una generalidad del teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras es c al cuadrado es igual a cuadrado más b al cuadrado. Eso solamente para un triángulo rectángulo. Pero ¿qué pasa si el triángulo es equilátero o isósceles? Pues podemos hacer un pequeño arreglo agregando un pequeño valor. Este valor es menos 2 veces a por b por el coseno que forman estos otros dos lados conocidos. Teniendo esta fórmula ahora podemos calcular cualquier triángulo no rectángulo simplemente conociendo dos de sus lados y el ángulo que forman estos lados. ¿Y cómo podemos corroborar de que esto nos puede servir a nosotros? Pues si nos damos cuenta, armando el triángulo de velocidades ahora completo, tenemos W calculado, tenemos U, y el ángulo beta, si lo recuerdan, se forma entre U y W. Entonces podemos sacar inmediatamente la velocidad absoluta. ¿Cómo? Podemos aplicar el teorema del coseno. Ahora veamos cómo se calcula la altura teórica de impulsión o aspiración de la bomba. Como vimos anteriormente, tenemos una componente tangencial que es la velocidad U, y también tenemos una componente tangencial al rodete de la velocidad absoluta, esto era C sub U. Para poder calcular ahora la impulsión tenemos que tomar en consideración estos dos valores, debido a que cuando nosotros salimos del rodete para partir hacia la tubería de impulsión, lo hacemos de manera tangencial a este, no lo hacemos de manera tangencial al ala. Por lo tanto, la definición de altura de Euler quedará expresada en términos de la gravedad G, la velocidad U, la velocidad C, pero por la componente que acompaña a la velocidad U. Esto sería C por el coseno de alfa. Sin embargo, sabemos que la velocidad absoluta C ahora puede descomponerse en términos de la velocidad C sub U y la velocidad C sub M con el coseno de alfa. Por lo tanto, ahora la altura de Euler puede quedar expresada en función de la componente velocidad U y la velocidad C sub U. Esto quedaría expresado de la siguiente manera. Ahora para bombas, el caso particular es que al tener esta expresión nos podemos fijar de algo. Tenemos la velocidad U y C sub U a la salida y la velocidad U y C sub U a la entrada. Sin embargo, como podemos ver anteriormente, la velocidad C sub U vale 0, ya que a la entrada del rodete no tenemos un ángulo alfa. Por lo tanto, podemos eliminar este término y simplemente la altura de Euler nos queda en función de la velocidad U sub 2 y C sub U2. Esto es, los términos a la salida. Por lo tanto, la altura de Euler es U sub 2 por C U sub 2 dividido en G. Ahora, la potencia de impulsión va a ser la misma ecuación de potencia que conocemos siempre, gamma por Q por H, solo que este H ahora es la altura de Euler. Y finalmente, para poder sacar el rendimiento de Euler, necesitamos la potencia que consume el motor que está acoplado a este rodete, a esta turbomáquina. Sabiendo cuánta potencia consume en kilowatt y cuál es la potencia hidráulica que nuestro rodete genera, podemos calcular el rendimiento del sistema a través del triángulo de velocidades de Euler. Eso también aplica para turbinas, en la cual tenemos ahora unos valores de entrada y de salida diferentes, y también tenemos
unos ligeros cambios en la geometría y en las disposiciones del rodete, pero eso lo veremos mucho más adelante. Muchas gracias por ver esta sección del video y ahora los dejo con el ejercicio práctico de la ayudantía. Espero que a través de esta introducción al triángulo de velocidades haya quedado los términos y los conceptos un poco más claros. Ahora procedemos a ver, un pequeño video con una demostración de un ejercicio de triángulo de velocidades. Este ejercicio fue desarrollado en la ayudantía antes del desarrollo de este video introductorio sobre el triángulo de velocidades. Por lo tanto, espero que ahora ustedes puedan retroceder hasta este punto las veces que sea necesaria y puedan entender de una mejor manera el triángulo de velocidades. Eso es todo por mi parte, me despido, que tengan una muy buena semana. Adiós. El ejercicio de triángulo de velocidades tiene que ver ahora con la bomba en sí. Si recuerdan las ayudantías pasadas, veíamos, ¿cierto?, la curva de respuesta de tubería, cómo reaccionaba la bomba, ¿cierto?, a determinado caudal, cómo bajaba o subía el rendimiento, dependiendo de las condiciones orográficas, de presión, tensión superficial y un montón de cosas más, ¿cierto? Ahora nosotros nos vamos a centrar principalmente en el rodete. Los ejercicios de triángulo de velocidades o los ejercicios de Euler hacen alusión a una bomba teórica de rodetes infinitos. Ya tiene infinitos rodetes y nosotros nos centramos, o sea, de álabes infinitos, perdón. Y nosotros nos centramos en uno de esos álabes para determinar, ¿cierto?, las condiciones de velocidad. Ya, vamos a ver con un ejercicio, dice, una bomba centrífuga para agua, cuyo rodete gira 900 RPM, tiene las siguientes características geométricas en su rodete. El ángulo del álabe a la entrada y a la salida, beta 1, beta 2, son 15 y 20 grados. Diámetro de la entrada, 160 milímetros, y el de salida, 400 milímetros. El ancho de entrada de los álabes es de 20 y la salida son 12 milímetros. La entrada del agua de los álabes es radial, considerando que la densidad del agua es 998 kilogramos metros cúbicos. Para esta situación, determinar el triángulo de velocidad a la entrada y la salida, la altura de Euler, el caudal impulsado por la bomba y la potencia de accionamiento si el rendimiento de la bomba es del 65%. Ya, vamos a ver al tiro. Tenemos estos parámetros de entrada, ¿cierto? Velocidad angular, 900 RPM, los ángulos a la entrada y la salida, 15 y 20 grados, los diámetros de entrada y salida, 16, 0,16 y 0,4 metros, todo se tiene que transformar a metros por si acaso. El ancho del álabe a la entrada y la salida de 0,02 y 0,012 metros respectivamente, y la densidad del agua. Lo primero que tenemos que hacer es la velocidad tangencial. Si ustedes se recuerdan de física general, la velocidad tangencial es un medio de la velocidad angular por el radio, o sea, por el diámetro, porque nosotros trabajamos con diámetros. Entonces tenemos, ¿cierto?, un medio 0,5, la velocidad está en RPM, pero tenemos que transformarla en radianes por segundo. Y eso se hace con la transformación que aparece entre paréntesis, que los RPM son pi dividido en 30 radianes por segundo. Y por los 0,16 metros del diámetro de la entrada de la bomba, eso nos da una velocidad tangencial de 7,54 metros por segundo. Lamentablemente, como les digo, van a tener no van a entender mucho ahora. Yo me comprometo al fin de semana a tenerles subido la ayudantía completa, y la próxima semana vamos a volver a hacer un ejercicio de esto para que lo entiendan mejor, ¿ya? Luego necesitamos la velocidad absoluta. Y si ustedes se recuerdan la primera ayudantía, cuando vimos, ¿cierto?, todo lo que necesitábamos saber para estas ayudantías, tenemos la tangente. Este es el triángulo de velocidades que se forma a la entrada del rodete. El triangulito de aquí. Ese triángulo de ahí. Donde aquí tenemos la velocidad tangencial, la velocidad o la velocidad normal, radial, la velocidad tangencial y la velocidad absoluta. Estos tienen nombres diferentes
y se lo voy a tratar de explicar de la mejor manera ahora. Vamos a dibujar lo más decente posible un rodete. Horrible. Este se supone que es un rodete. ¿Se ve? Sí. Ya. El triángulo de velocidades a la entrada tiene tres componentes. Una velocidad que es absoluta, que es la velocidad con la que entra el fluido a la bomba. Luego tenemos la velocidad U, que se denomina como la velocidad radial, que es tangencial a la entrada del rodete, que es la que va aquí. Esta de acá se denomina U. Y la velocidad tangencial W, es un súper enredado, es tangencial al rodete. Es tangencial al ave del rodete. Aquí va. Ya, y por suma vectorial, esto tendría que ser la velocidad absoluta que va ahí. ¿Ya? Entonces, esta se conoce como la velocidad normal, esta velocidad tangencial y esta es la velocidad absoluta en función del rodete. Rodete. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros armamos el triángulo de velocidades, nosotros lo armamos en la primera puntita del rodete y en la última puntita del rodete. ¿Qué vamos a hacer ahora? Necesitamos esta velocidad de aquí para poder armar el triángulo correctamente. Porque armar el triángulo es hacer el dibujito e indicar el valor de cada uno de los componentes. Entonces ya tenemos esta velocidad, que es la más fácil de sacar porque tiene relación con estos dos valores de aquí. La velocidad absoluta la podemos sacar de dos maneras. Por fórmula, que es caudal dividido en pi por el ancho del rodete por el diámetro de entrada, o teniendo este valor y teniendo, ¿cierto?, el ángulo del ala B, podemos hacerlo por tangente. Sabemos que la tangente de beta, en este caso de beta 1, es el cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. Este de aquí dividido en el de acá. Entonces, si reordenamos los términos, tenemos que la componente de la velocidad absoluta en la entrada va a ser la velocidad radial por la tangente del ángulo que se forma aquí o el ángulo del rodete. Despejando los términos, es cierto, este ángulo nos había dado 7,54 metros por segundo este valor. La tangente de 15 la meten a la calculadora y nos dice que el valor de la velocidad absoluta es 2,02 metros por segundo. Alguien me podría preguntar cómo, si la velocidad absoluta tiene ese valor, cómo la velocidad radial, que se supone que es un componente, va a ser mayor que la velocidad absoluta. Es una buena observación, pero tenemos que considerar de que nosotros ahora estamos haciendo una suma vectorial. ¿Se entiende? Sé que no, pero por último digan que sí para que se Creo vea que bien. sí. No, sí. Miren, sé que bien no se va a entender hasta que yo les pueda mostrar la otra parte de ayudantías que les quedo debiendo. ¿Ya? Ahora solamente vamos a ver cómo se resuelve el ejercicio. Después yo les voy a entregar la otra parte. ¿Ya? Luego nos queda la velocidad tangencial. ¿Ya? Y acuérdense que es tangencial al rodete. Entonces también tenemos varias maneras de calcularla. Y dentro de las maneras de calcular este rodete, o sea, este valor, es con el coseno. Porque ya sabemos, ¿cierto?, este valor, ahora también sabemos este valor. Entonces podríamos calcularlo con el coseno o podríamos calcularlo con el seno. Lo único que cambiaría sería que aquí en vez de adyacente sería el opuesto y esto sería el seno. Seno del mismo ángulo. ¿Cierto? La definición del seno, cateto opuesto partido por adyacente. La definición del coseno, cateto adyacente partido por hipotenusa. Creo que el seno lo dije mal.
cateto opuesto dividido en hipotenusa al seno. Ya, yo lo voy a ocupar con el coseno, adyacente dividido en hipotenusa, U1 sobre W1, porque W es la hipotenusa. ¿Cierto? Despejamos el término que nos interesa, W1, U1 dividido en el coseno de 15 grados, y nos da una velocidad tangencial al rodete de 7,806 metros por segundo. Ahora pasamos a la salida del rodete. Voy a hacer el dibujito aquí. Voy a hacerlo aquí en esta esquinita. ¿Cierto? Ahí está la entrada, esta es la salida, y aquí viene un A a la B. Aquí cambia la cosa. Aquí nosotros tenemos una velocidad que es la tangencial al rodete, que es W. Tenemos la velocidad que es tangencial a la salida, que es la U. Y tenemos una velocidad absoluta. Sin embargo, aquí se nos forma otro ángulo. Se nos va a formar un ángulo alfa. A ver, aquí. No, aquí. Este es el ángulo alfa y este es el ángulo beta de toda la vida. Este es el que nosotros conocemos que es el de aquí. Este ángulo alfa, ¿por qué se forma? Porque cuando yo hago el fenómeno de desplazarme a través del álave del rodete, tengo, si volvemos a física general o a mecánica general, tengo un fenómeno que es mi velocidad real y mi velocidad relativa. La velocidad real es la velocidad que yo llevo en cada punto, ¿cierto? Que se puede medir. La velocidad relativa es la velocidad que yo aparento tener, o el desplazamiento que yo aparento tener en función del tiempo. Aquí nosotros tenemos que considerar que el agua se mueve a través del rodete, ¿cierto? Por el rodete a través de los álaves, y el álave a su vez está girando. Entonces el álave tiene una velocidad también, y esa es la velocidad, esa es la que entrega la potencia al fluido, la que aumenta su velocidad. Por lo tanto, se nos van a aparecer dos términos más que van a descomponer la velocidad absoluta en una componente tangencial al álave y una componente por aquí radial. Se tiene súper feo. Para poder calcular nosotros aquí, lo único que podemos calcular de manera directa es la velocidad radial, U2, ya que en la misma fórmula no cambia nada, solamente cambia el valor del diámetro y el ángulo. Y en este caso solamente cambia el diámetro. Nos da un valor de 18,85 metros por segundo. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, sí. Vale. Esta parte no tiene... Esta Sí, es la parte, misma fórmula. sí, es ocupar esta fórmula nomás. Es exactamente la misma que se ocupa aquí. Solamente cambiamos, ahora estamos a la salida. Para la componente absoluta, para la componente media absoluta, y ahora vamos a ver qué es lo que significa, necesito el caudal. El caudal yo no lo conozco, y el caudal es una pregunta. Así que a través de esta fórmula, que es la definición de la velocidad media absoluta, o la componente tangencial de la velocidad absoluta respecto al álave del rodete, que es caudal partido en pi, diámetro por el ancho. Si lo hago en la entrada, puedo obtener el valor del caudal, que en este caso es 0,0203 metros cúbicos por segundo. Con este valor de caudal, puedo volver a la misma ecuación, pero ahora en vez de ganarme a la entrada, me ubico en la salida, cambiando, ¿cierto?, los parámetros.
quedando esta expresión de aquí, que se alimenta con el valor de caudal, con eso no, con el ancho respectivo, ¿cierto? Con el ancho 2 y con el diámetro 2. Y eso nos da una velocidad absoluta de 1,35. Pero ojo, el triángulo de velocidades, como les dije anteriormente, no es el mismo que la entrada. Es este de aquí. Ahora cambia. Si ven, ahora la velocidad absoluta no es perpendicular a la velocidad radial, sino que aquí tiene un ángulo alfa. Acá está el ángulo beta de toda nuestra vida. Y lo que nosotros calculamos fue este valor de aquí, que es el perpendicular a la velocidad radial. Entonces, para poder calcular este término y este término, que es el que me interesa, tengo que hacer más pasos. En este caso, para poder calcular la velocidad tangencial, puedo ocupar la definición de seno, porque ya tengo este valor. ¿Por qué no podría ocupar el valor del coseno? Porque esta velocidad de aquí, la velocidad radial, parte en este punto vectorial y termina en esta esquina. Y la sombra que proyecta la velocidad tangencial termina aquí, en un punto. No la puedo conocer. Entonces, en este caso, necesariamente tengo que usar la definición del seno. Seno es cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Conociendo el opuesto y el valor del seno, puedo conocer la hipotenusa. Que en este caso es 3,937 metros partido por segundo. Luego necesito este trocito de aquí, si la quiero hacer rápido. Con este trocito de aquí, ¿cómo lo hago? Proyecto ahora sí puedo proyectar con la función del coseno, porque conozco el valor de la hipotenusa. Entonces, este trocito de aquí, ¿cuál va a ser? El largo total de esta flecha, que es la velocidad radial, menos este cachito de aquí, que sería la sombra, W2 por el coseno de beta 2, que es la proyección sobre la horizontal, sobre la velocidad radial. Y eso me da un valor de 15,15 metros por segundo. Ahora, para poder saber esta velocidad, simplemente ocupo Pitágoras, que sería, ¿cierto? Este trocito al cuadrado, más este trocito al cuadrado, todo eso en raíz cuadrada. Alguno me podría preguntar, para no sacar este valor de aquí, ¿puedo ocupar el teorema del coseno? Que es este al cuadrado, más este al cuadrado, menos 2 por el coseno de beta. Sí, se puede hacer. Tienen esas dos maneras. Esta es la manera más larga, la otra es la manera más fácil, pero esta es, por decirlo así, la manera más conservadora. Y ustedes pueden ir verificando sus valores. ¿Ya? Ahí está el valor de la velocidad absoluta, absoluta, 15,21 metros por segundo. Pregunta, ¿por qué esta velocidad es mayor que la entrada? ¿A alguien se le ocurre? ¿Puede ser por el movimiento del rodete? Sí, porque estamos impulsando el agua. Mm. Entonces, obviamente que la salida va a haber mayor velocidad que la entrada. Ahora necesitamos calcular la potencia de la altura hidráulica. La altura hidráulica, ¿cómo se calcula? Con esta expresión de aquí, que es la famosa fórmula de Euler. La altura de Euler. 1 sobre G por las componentes geométricas de la salida y de la entrada. En este caso es la velocidad radial, la componente radial de la velocidad absoluta por la velocidad radial a la salida, menos la componente radial de la velocidad absoluta por la velocidad radial en la entrada. Y si ustedes lo recuerdan, este valor yo no lo tengo.
este valor en la entrada, ¿se acuerdan que tengo esto? ¿Cierto? W, C y U. Por lo tanto, ¿cuánto vale la componente radial? Este es radial y esta aquí es tangencial. ¿Cuánto vale la componente radial de la velocidad absoluta aquí? Cero. No tengo componente radial porque es perpendicular. La velocidad absoluta es perpendicular a la velocidad radial en la entrada. ¿Lo ven? No te cacho, Ricardo. Vamos a volver al triángulo de la entrada. Tenemos este triángulo en la entrada. Y en la salida tenemos este triángulo de aquí. Aquí la velocidad absoluta nos forma un ángulo de 90 grados con respecto a la velocidad radial, sino que tiene un ángulo alfa. Y lo que nosotros calculamos es la componente tangencial de la velocidad absoluta cm2. En este caso, en la entrada, cm1 se condice con la velocidad absoluta porque aquí forman un ángulo de 90 grados. Poniendo un álave de perfil, aquí tengo un álave, ¿cierto? Y sigue para allá. Esta es mi velocidad radial, la que va hacia allá. Y el agua entra a la bomba, ¿cierto? A través de un codito en esa dirección. Y esa es mi velocidad C, la velocidad que lleva a la entrada de la bomba. Y aquí está mi velocidad U. Entonces mi velocidad C sub U no existe, o es cero, porque aquí el coseno de 90 grados, ¿cuánto vale? Cero. Cero. Recuerda que la componente radial de la velocidad absoluta es la proyección o la sombra que forma la velocidad absoluta en la flecha, ¿cierto? En la dirección de la velocidad radial. Y en este caso, si yo proyecto la velocidad absoluta, ¿tengo alguna sombra aquí? No puedo, porque es perpendicular. No puedo hacer la proyección. Puedo hacer la proyección de la velocidad tangencial sobre la radial, pero no no de la absoluta. Porque el ángulo aquí es 90 grados. ¿Se entiende ahora? Sí, se entiende mejor. Vale, dale. Ya, yo no se preocupen, si yo me comprometo a explicarlo mejor cuando edite esto. Ya. Entonces, este valor de aquí, como es 0, me permite despreciar todo este término de aquí. Entonces, solamente me queda esto. Los valores radiales a la salida dividido por la fuerza de gravedad. Y eso me da una altura de 29,11 metros. La potencia hidráulica, la potencia de Euler, es esto de aquí. Rho por G por Q por H. Esta es la ecuación de toda la vida de potencia. Entonces tenemos Rho 998, G 981, el caudal que lo calculamos, ¿cierto? 0,0203. La altura de Euler 29,11 y me da este valor de aquí, 5,78 kilowatts. Y si ahora recuerdan, me estaban preguntando también por la potencia de operación. Y la potencia de operación no es nada más que la potencia hidráulica dividido en el rendimiento. Si alguien se acuerda,
El rendimiento nos decían que era de un 65%, 0,65. Eso es un 5, por si acaso. 5 más raro, más surrealista que he hecho en mi vida. Eso nos daría un valor de 8. De 8,89 kilowatts. ¿Se entendió esa última parte? Aló. Que no sé qué responder. Estoy hablando yo, ¿no? Sí, uy, eso me preocupa, chiquillos, están ahí, están comiendo, por último me digan, Ricardo, estoy comiendo. Sí, sí, tiene. Ah, ya. ¿Se entendió? Más o menos parece. Más o menos, bueno, no se preocupe. Bueno, una ayudantía mucho más cortita de lo normal, debido tanto a los problemas que tuve con el computador, y como que el mismo computador me eliminó básicamente la mitad de la ayudantía. Así que eso es lo que tengo para ustedes nomás.